Muy buenos días, pueblo de Dios, bienvenidos en este día. Estamos bendecidos por todo lo que Dios está haciendo. Les damos la bienvenida a todos los que este día están ya conectándose a través de Facebook Live. Le damos la bienvenida. Somos Propósito Eterno y estamos en este día transmitiendo desde el 8533 en la Phoenix Drive en Manassas, Virginia, Estados Unidos. Queremos enviar la bendición a todos los que están en este momento ya conectándose, esperando en Dios de que este día sea un día muy especial. Este día vamos a hacer algo diferente. Estamos prácticamente, la iglesia este día se ha quedado en casa. Estaremos por unas cuantas semanas, estaremos viendo las predicaciones por medio de las pantallas de nuestros monitores solamente. Estamos pasando por un momento donde necesitamos reajustar algunas cosas. Algunos hermanos se han estado sintiendo un poquito delicaditos de salud y creemos que es prudente que mejor permanezcan en casa unas cuantas semanas mientras esto ya se aplaca un poco, y entonces podemos continuar con nuestros servicios normales. Por estas próximas semanas estaremos así transmitiendo a cada uno por medio de Facebook Live los días martes, los días 7:30, los días viernes es por la aplicación de Zoom, y el día domingo a las 11:30 los servicios generales igual se continuarán. Así es que estamos bendecidos y esperamos en Dios de que usted sea fiel y nos esté siguiendo siempre y sea bendecido con toda bendición. Estamos agradecidos con Dios porque nos ha dado vida, nos mantiene con salud y no hay razón por la cual estar en tristeza, porque Dios ha sido bueno. Estas cosas era necesario que pasaran, y esto está trayendo una concientización a la humanidad para que busquen a Dios, para que conecten con el cielo, para que puedan ver que las profecías escritas en la palabra de Dios tienen que tener su cumplimiento. Así es que los hijos de Dios no estamos en tiniebla, no estamos, mis hermanos, sorprendidos por estas cosas, porque es necesario que pasen. Pero ahora estamos agradecidos con Dios por todo lo que está haciendo, y bendigo la vida de todos ustedes. Me gustaría en este momento entrar en una palabra de oración, y este día no vamos a tener el tiempo de alabanza, sino que estaremos yendo directamente a la enseñanza. Pero ahora pues vamos a dedicarnos a orar unos minutos y ponernos en las manos de nuestro Dios. Así es que usted en la casa, por favor, le voy a pedir, sé que cuando a veces estamos simplemente en la casa, a veces nos distraemos, que ponemos a hacer una cosa, a hacer otra, y nos desconectamos un poco, y a veces no captamos bien el mensaje. Pero yo le voy a pedir que en lo más que usted pueda, este es el tiempo de Dios, es el tiempo que se dedica a Él. Yo le pediría a usted que se acomode en su asiento, ponga formalidad a esto y dedíquese a escuchar la palabra del Señor. Nosotros nos dedicamos a ello, a transmitírsela con el mismo deseo, con la misma emoción a usted y con el mismo espíritu, y espero que usted también tome el tiempo para escuchar de la misma forma. Así es que este no es momento de estar cocinando, este no es momento de estar haciendo otra cosa, sino de estar escuchando la palabra del Señor. Yo creo que esto es bueno, que usted tenga esa reverencia delante de Dios. Estamos bendecidos con lo que Dios está haciendo. Oremos a nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia y queremos agradecerte, Dios, porque una vez más nos permites estar en este lugar, Señor. Y queremos, Señor, darte las gracias porque tú has sido bueno, Dios, has sido fiel, Señor, nos has guardado, nos has mantenido, Dios, con salud, Padre. Gracias, Dios, porque tu palabra es fiel, Señor amado, y tú dijiste, Dios, que no nos asustáramos, Dios, de todas esas cosas que vendrían en el mundo, Dios. Padre, yo no te pido que nos apartes de esas cosas, sino que nos libres, Dios, del mal, Señor. Dios, sé que en todo, Dios, tú tienes el control, Padre bendito. Padre, podemos pasar por el agua, pero no nos anegaremos, Dios. Podemos pasar por el fuego, pero no nos quemaremos, Dios. Porque tu promesa es fiel, Señor, que tú estarás con nosotros y tú guardarás en completa paz aquellos que en ti confían, Señor. En ti confiamos, no estamos en temores, no estamos en miedo, estamos, Dios amado, confiados, Dios, que el que ha empezado la obra en nosotros la terminará, Señor. Y creemos, Padre, que ni la vida ni la muerte, nada nos puede apartar de tu amor, Señor amado, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, Dios,
nos puede apartar de tu amor, Señor. Podemos escuchar de todas cosas que se hacen en el mundo, Dios, pero nuestro corazón está confiado en que tú, Señor amado, nos llevas de tu mano, Dios. Padre, y que en ti, Señor amado, aún la misma muerte física, Señor, pierde valor, Señor, porque, Señor amado, el desaparecer de este mundo, Dios, nos lleva a tu presencia misma, Dios. Padre, gracias, Dios, pero permítenos que mientras estemos en esta tierra, Señor, cumplamos el propósito para el cual nos tienes, Dios, que sigamos predicando tu evangelio, tu palabra, enseñándole a otros el camino, Dios, guiando a este pueblo, Dios, para que cada día más, Señor, se vaya pareciendo a ti, Señor, en su carácter, en su forma de ser, de hablar, Señor, en la forma de conducirse, Dios. Padre, que este pueblo que nos has dado, Dios, para guiar, Señor, que sea bendecido en este día, Señor, que sea edificado en ti, Señor, que sea guardado en ti, Señor. Permítenos, Dios, presentarnos delante de ellos, Dios, con palabra, Dios, que venga sazonada con sal, Señor. Palabra del cielo, Dios, que no hable palabra humana, Dios, que no sean palabras, Dios, simplemente por ser palabras, Dios, que sean palabras que impacten, que lleguen al corazón, Señor, que transforme vidas, Dios, que cambie corazones, que liberte a cautivo, Dios, que sane enfermo, Dios, que cumpla ese propósito, Señor, para el cual, Señor, tú la envías. Padre, en este día, Señor, yo creo que me has puesto sobre naciones y sobre reinos para arrancar, arruinar, derribar y destruir toda obra del mal, Señor. Y me has puesto, Señor, para plantar y para edificar las vidas. Padre, ahora que tu palabra cumpla ese propósito, Señor, que mi palabra de mi boca salga, Dios, como martillo, Señor, que quiebre toda piedra, Señor, toda dureza de corazón, Señor, que tu palabra, Dios, salga, Dios, como Padre, como espada que penetre hasta lo más profundo de los tuétanos y discierna toda intención, Señor amado, del pensamiento y del corazón, Señor. Que tu palabra también, Señor, sea como aceite, Señor amado, que sane toda herida, Señor. Padre, ahora, Dios, permite que tu siervo, Señor amado, Padre, sea dedicado, Dios, a lo que ha venido en este día, Señor, a enseñarle a tu pueblo, Señor, de tus grandezas. En el nombre de Jesús, Señor, yo declaro que todos los hogares son bendecidos ahora por tu palabra, Señor. Que todos estarán atentos, Dios, que no habrá distracciones, Señor, en ellos, Dios, y que estarán, Señor amado, conectados con el cielo, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, yo los bendigo con toda bendición espiritual. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En la semana pasada estábamos en el tema número 6 del propósito eterno de Dios y hablábamos sobre guiados. Habíamos puesto como tema guiados por su gracia. Hoy vamos a dar la continuación de esta guiados por su gracia en Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3 versículo 10 dice la palabra del Señor así: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Padre, que tu palabra ahora cumpla ese propósito, Señor, para el cual es enviado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La semana pasada estudiamos un poco sobre la vida de Moisés, cómo guió al pueblo de Israel por el desierto. Y aunque estaba haciendo en ese tiempo todo lo que es el Antiguo Testamento, estaban siendo guiados por los profetas, por los líderes que Dios puso en cada tiempo. Ellos estaban guiando a un pueblo por medio de una ley. Ahora, fíjense esto. Hoy en día, la iglesia, el pueblo de Dios, no está siendo guiado por una ley, está siendo guiados por su gracia. Pero eso de que somos guiados por su gracia no nos hace absentos de que un día vayamos nosotros a comparecer delante de Dios. Pero la realidad es de que nosotros somos un pueblo privilegiado en este tiempo, que estamos siendo guiados por su gracia.
Ahora, el tiempo que lideran el mundo, la sociedad en la cual vivimos, lidera en un sentido, pero la iglesia debe de aprender a liderar en un sentido celestial desde el cielo, desde el punto de vista de la cruz de Jesús. Somos líderes guiados por el Espíritu Santo y nuestra guianza, mis hermanos, viene desde el cielo, no desde el punto terrenal, porque una es la guianza, el liderazgo de la sociedad, y otro es el liderazgo guiado por Dios desde el cielo. Entonces son dos cosas diferentes, y esto es lo que muchas veces choca en la sociedad. La iglesia fue llamada a ser liderada con principios celestiales y no con principios terrenales. Este día vamos a estar estudiando en la segunda parte sobre esto. Hablábamos las semanas anteriores, estuvimos hablando sobre todas las cosas que habían sucedido, todo como desde el Génesis, Apocalipsis trae una meta, va en una meta, y que la meta es la eternidad. El propósito eterno de Dios ha sido establecido, y que ahora estamos simplemente pasando por un trayecto, lo que le llamamos el trayecto de la gracia. Hablamos que Moisés, aun cuando él guió al pueblo de Israel por medio de la ley establecida por Dios, él tuvo momentos donde Dios se manifestó a él con gracia y le dio gracia. Y vimos así la vida, también la vida de Salomón, la vida de David mismo, de su padre, cómo estas personas vivieron y pudieron conocer un poco de Dios. Estas personas fueron personas que con el Espíritu de Dios vino a ellos. Y como el Espíritu de Dios vino a ellos, aunque estaban guiando a un pueblo por la ley, porque el pueblo de Israel no tenía a Dios en sus corazones, era una ley la que los guiaba. Pero los profetas, ellos sí conocieron a Dios porque el Espíritu Santo venía a ellos. Y cuando venía a ellos pudieron conocer eso de Dios, esa parte, lo que le llaman la gracia de Dios. Entonces, vamos a este día a ir entrando. Hablábamos de que el pueblo de Israel estaba siendo guiado de Egipto hacia Canaán. Canaán representa la bendición, la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. En el Nuevo Testamento hablábamos de que Canaán para nosotros sería Cristo. Y hablábamos de que el pueblo de Israel fue sustentado con maná, un alimento que descendía, como descendía la nieve, caía sobre el rocío en la tierra todas las mañanas. El pueblo lo recogía y ese era el alimento que iba a ser necesario para todo el día, para el alimento del día. Y ese alimento era gratuito y ellos ni siquiera sabían de dónde venía, y ellos ni siquiera les sabían darle un nombre porque era algo extraño. Y hablábamos de que ellos, la primera impresión de ellos fue: ¿qué es esto? Ahora es lo mismo que pasa con la gracia hoy en día, que no entendemos cómo nosotros somos perdonados muchas veces. Somos 70 veces 7, Dios dijo que nos perdonaría si nos arrepentíamos, si veníamos a Él. Gracia es, mis hermanos, es darle a alguien algo que no merece. Porque lo que merecía la humanidad era la muerte, pero Él decidió darles la vida, sin que se lo pidieran, sin que lo buscaran. Entonces gracia es recibir algo que ni siquiera uno merece. Y entonces surge esa pregunta: ¿cómo puede ser eso? Pero la iglesia quiere vivir haciendo cosas para merecer algo, cuando por más que hagas, mis hermanos, cualquier cosa, escúchame, que tú que estás allá en casa, por más que hagas cosas, no puedes ganar la eternidad, porque la eternidad ya fue ganada por Cristo y es a través de un regalo llamado gracia. Y todo lo que hacemos nosotros, Él dijo, no es por obras para que nadie se gloríe, porque no se trata, mis hermanos, de que tanto haces para merecer. No, el merecimiento es a través de Cristo Jesús en el sacrificio de la cruz del Calvario, la cual Él lo dio todo por ti.
Ahora solamente lo que hacemos es, cuando hemos venido a Él, comenzamos a caminar en esa gracia, en ese regalo. Y cuando tú reconoces que has sido salvo por gracia sin pagar nada, lo que surge en ti entonces es agradecimiento. Es una búsqueda de querer honrarle, es una búsqueda de querer amarle, es una búsqueda de querer obedecerle, pero sin que te sea puesto un yugo de sujeción que te diga tienes que hacerlo. Entonces Dios anda buscando eso genuino de nosotros, que ahora seamos obedientes a Él, pero no por una ley, sino por algo que ya ha surgido en nuestros corazones, porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros a través de ese regalo inmerecido que se llama gracia. Entonces eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Ahora, mis hermanos, hablábamos entonces de que Dios no solamente nos dio destino, así como al pueblo de Israel le dio un destino que era Canaán, pero también le dio provisión, que fue el maná, el alimento. Y nosotros como hijos de Dios también a Dios nos ha dado destino. Nosotros vamos, mis hermanos, con un propósito eterno hacia la eternidad. Vamos a estar con Él, pero en ese camino Él nos ha provisto también todo lo necesario para que lleguemos a Él. Y esa provisión, así como en el pueblo de Israel era maná, así en nuestro tiempo ahora del Nuevo Testamento ahora se llama gracia. Porque, mis hermanos, nosotros realmente todos los días hacemos algo que de repente deshonra a Dios, pero la gracia del Señor ha sido derramada y viene a nosotros. Entonces la provisión para ese camino se llama gracia. Nuestro destino es Cristo, y para llegar a Él debemos de comer de su gracia todos los días. Todos los días necesitamos de su gracia. Cuando los apóstoles predicaban la gracia y la encomendaban la palabra de gracia que habían recibido. Por eso es que decía, de gracia recibisteis, de gracia debían de dar. Ellos habían sido perdonados gratuitamente debían de perdonar a los demás. Entonces todo es por gracia por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces es muy importante que nosotros entendamos esto. Es la gracia que nos alimenta a nosotros para llegar a nuestro destino. Sin la gracia de Jesús no pudiésemos llegar. Es más, si nosotros no viviésemos por gracia hoy en día, ya estuviéramos muertos. Porque ¿cuántos de nosotros hemos cometido pecados que han sido hasta de muerte? Y en la ley eran penados con la muerte. Por decir, un hijo contumaz, un hijo rebelde que le levantaba la voz a sus padres, que no se sometía a sus padres. La ley decía que el padre tenía que traerlo delante de los sacerdotes y lo ponían en el centro del pueblo ahí y lo apedreaban. Dice que ese hijo moría muerto a pedradas. Para que ese mal se quitara, lo mataban. Imagínense cómo era la ley. ¿Y cuántos hijos rebeldes no hay ahora? ¿Cuántos hijos le han hasta levantado la mano a su padre? Ese era un delito bien grave en la ley. ¿Cuántos hijos no estuvieran muertos ya? ¿Cuántos hombres y mujeres hubieran muerto ya apedreados por el adulterio, por la fornicación? Pensemos eso. Entonces, yo les digo a ustedes, jamás llegaremos a nuestro destino si no es a través de la gracia. Porque es la gracia la que nos va a llevar hacia allá. Por más que hagamos nosotros, no merecemos nada. Es el regalo gratuito de Dios. Si nosotros reconocemos eso, comenzaremos a glorificar a Dios y a estar agradecidos con Él, porque Él es, mis hermanos, el que nos lleva en ese camino. Mis hermanos, nuestro destino, mis hermanos, aunque en cierta forma es el cielo, pero nuestro destino es Cristo. Nuestra meta es Cristo. Nuestra meta no es el cielo, nuestra meta es Cristo.
Pero ahora usted dice, bueno, nuestra meta es Cristo, entonces yo ya acepté a Cristo en mi corazón. No le estoy hablando de esa meta, mi hermano. Ese es el principio de un caminar. Pero ese día vamos a estar hablando sobre ello, porque es necesario que usted sepa qué es estar en Cristo. En Filipenses capítulo 3. Voy a leer desde el 9 al 14. Filipenses capítulo 3. Dice la palabra del Señor ahí. Voy a leer desde el 8 para que le tomemos sentido. Dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Mire eso, lo que dice el versículo: para ganar a Cristo. Ahora, ¿de qué punto está hablando Pablo ahí? Pablo ya es cristiano. Él ya se ha convertido allá muchos años atrás, camino en Damasco, cuando venía persiguiendo la iglesia. Él ahí viene a tener un encuentro con Jesús. Pero no está hablando de la conversión, mis hermanos. Está hablando de algo más que eso. Ahora mire, para ganar a Cristo, mire el 9 lo que dice: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. El versículo 9 lo habla muy claro, y él dice: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley. Él está hablando de algo, no un arrepentimiento, una oración de Jesús, yo te entrego mi corazón, aquí estoy, ahora soy cristiano. No está hablando de eso. Cuando él está hablando de ser hallado en Él, mire, nosotros decimos: Cristo Jesús está en mi corazón. Eso está bien, buenísimo. Pero que nosotros estemos en el corazón de Él. Ser hallado, dice, es lo que dice el versículo 9, ser hallado en Él. O sea, ganar el corazón de alguien. Mis hermanos, ¿se recuerda usted cuando se enamoró de aquella persona y aquella persona se le metió en su corazón y usted estaba metido en el corazón de aquella persona? Y que todos los pensamientos se dirigían hacia él, y que el sueño se dirigía para él, y que el teléfono lo guiaba para él, y que todo lo que veía era esa persona porque usted estaba enamorado. ¿Se recuerda de eso usted? Pablo está hablando de eso, ser hallado en Él. Entonces, cuando Él está yendo hacia la meta, dice: por la cual lo he dejado todo para ganar a Cristo. Él dice: yo quiero meterme en su corazón de tal forma que en Él yo me encuentre y ser hallado haciendo lo que a Él le agrada. Esa es otra cosa. Cuando nos convertimos a Cristo no sucede eso, mi hermano. Lo que sentimos, algunos que sentimos escalofríos, de allí nada más. Y uno que siente un poco de paz y tranquilidad. Soy nueva criatura, qué bonito eso. Pero ser hallado en Cristo es otra cosa, mis hermanos. Y eso es lo que Pablo, la meta de Pablo es ser hallado en Cristo, mi hermano. Es que cuando nosotros caminamos en esa dirección, es Jesús viene a nosotros, y cualquier cosa que nos pase, Él está ahí con nosotros. ¿Se recuerdan el ejemplo que les daba la semana anterior cuando Moisés fue acusado por María y Aarón de haber recogido a una mujer cusita? ¿Se recuerdan de eso? Y que Dios viene a ellos y les dice: con ustedes yo voy a hablar de una forma, pero con él lo voy a hacer cara a cara. Y le dice: ¿por qué no tuviste temor de hablar sobre mi siervo? Y mire, y la acusación que ellos estaban haciendo, él ni siquiera le prestó atención. Ahora, usted vea eso, es muy interesante, porque ¿qué es lo que dice? Pero con mi amigo Moisés yo voy a hablar cara a cara. En otras palabras, lo que estaba diciendo ahí era bien profundo. Él ha ganado mi corazón, es mi hijo, es mi amigo, es alguien íntimo mío. ¿Por qué no tienen respeto de él? Entonces, cuando tú entiendes, ves, él se metió, Moisés
por su actitud, por su conducta, por su mansedumbre, porque dice, no hay otro hombre más manso que él sobre la tierra. Y dice, él se ha ganado mi corazón. Una cosa es que tú lo invites a Jesús a venir a tu corazón, pero otra cosa es que tú te encuentres en el corazón de Él. ¿Y sabes qué es lo que nos lleva a la gracia? Es a que nosotros, mis hermanos, nos metamos en su corazón. ¿Sabes qué es lo que va a hacer que Él venga y descienda entre nosotros cuando nos reunimos? Es que nosotros hemos cautivado tanto su corazón, hemos aprendido a vivir tanto en comunión con Él, sentimos tanto que lo amamos, que todos nos empapamos de Él, que Él dice, ahí están mis hijos y no puedo defraudarlos, yo voy a ellos porque los tengo en mi corazón. He ahí mi hija amada, ahí está, y yo voy a estar con ella en los momentos difíciles. ¿Por qué? Porque estas personas habían cautivado el corazón de Dios. Y cuando un ser humano, mi hermano, toca el corazón de Dios, mis hermanos, se está acercando a eso que Pablo dice, ser hallado en Él. Ese es otro nivel. Entonces es importante que nosotros aprendamos lo que la palabra nos dice a nosotros. Y dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Porque su propia justicia, no ser hallado en mi propia justicia, porque Pablo no quiere ser hallado haciendo lo que él piensa, sino la que es por la ley. Dice, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Esto es muy importante. Unos viven para irse al cielo y lo que quieren es escaparse de esta tierra. ¿Cuántos de hoy día están diciendo escapa por tu vida? Son las predicaciones que escuchamos a cada momento. Pero aquel que tiene a Cristo en el corazón y el corazón de ellos está en Cristo, no quiere escapar de la tierra, lo que quiere es salvar a los que se están perdiendo, aquellos que se están hundiendo, es otra cosa. Mis hermanos, Pablo llega al punto de decir, yo ya estoy a punto de partir, pero quisiera estar con Él, pero yo también quiero estar aquí para ver si puedo alcanzar unos más para Dios. Entonces para Pablo ya la meta no era el cielo, sino era hacer lo que a Cristo le agrada. Entonces yo quiero decirte, iglesia, si aunque nuestro destino es la eterna, aunque los propósitos son eternos de Dios, pero la meta, mis hermanos, es que seamos hallados en Cristo. Porque, mis hermanos, cuando alguien se mete en el corazón de Dios, mis hermanos, Dios lo defiende, Dios lo cuida, Dios lo guarda. Y mi hermano, y Dios hace tantas cosas bonitas. Pero la verdad es que muchos de nosotros lo que anhelamos es vivirnos, escapar de la tierra para irnos a la eternidad, pero sin una relación con Dios. Unos viven para irse para el cielo y otros quieren escaparse de la tierra simplemente. Por eso aceptan a Jesús, para escaparse de los problemas. Pero el cristiano verdadero vive en la tierra para conocer a Cristo. Estamos aquí, mi hermano, y estamos de pasada, somos peregrinos y extranjeros, pero estamos aquí en esta tierra hoy día, es para conocer más a Cristo. Muchos quieren conocerle allá en el cielo, pero nosotros queremos conocerlo en la tierra, porque para eso se acercó a Él a nosotros. Hay personas, ¿sabía usted que hay muchos que no dan a conocer a Cristo? Y hay una razón por la cual no lo dan a conocer. Y cuando le digo que no lo dan a conocer es que no testifican de Él, no hablan de Él, no hablan de sus grandezas. Hay muchas personas que Dios les hace cosas, hace milagros, y cuando uno les dice testifique, dé un testimonio de lo que Dios ha hecho, hay que sacárselos, hay que rogarlos para que testifiquen. Pero una persona que conoce a Cristo quiere hablar de Él. Y porque es que las personas muchas veces no hablan de Cristo, es porque poco conocen de Él. Porque yo he llegado a entender que entre más conozco de Cristo, más quiero hablar de Él.
Cuando a una persona le es difícil testificar de lo que Dios hace, es un indicador de que no conoce a Cristo. Porque una cosa es real, es que entre más conoces a alguien, más quieres hablar de él. Más lo conoces, más quieres hablar de él. Más conoces, más hablas de él. Entonces es muy importante. No, porque no le conocen. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10 dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 10, versículo 32 y versículo 33. Dice: a cualquiera pues, este es Jesús hablando, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Confesar y negar. ¿Sabe qué es lo que está diciendo Jesús ahí? Cuando cualquiera que me confiese, lo que está diciendo es cualquiera que hable de mí, cualquiera que dé testimonio de mí. A cualquiera que me confiese delante de los hombres, dice, yo le confesaré delante de mi Padre. Y al que me niegue, yo le negaré delante de mi Padre. Entonces, yo quiero decirle a usted, esto tiene que ver algo muy interesante, porque estamos hablando del camino de la gracia. Está hablando de confesión en el cielo. Quiere decir esto entonces, mis hermanos, que si no le conocemos, no podremos testificar de él. Y si no conocemos y no testificamos de él, Dios tampoco va a poder, Jesús tampoco va a poder testificar de nosotros en la eternidad. Porque, pero ¿y este quién es? Yo nunca lo escuché. Nunca dijo nada de mí. Nunca habló de mí. ¿Qué puedo hablar de él? Dígame usted ¿cómo lo va a defender Jesús a usted delante del Padre? Porque cuando una persona se presente delante de Dios y le ha confesado, y ahí está el récord, dice, no, si solo pasaba hablando de mí, confesándome, testificándome, entonces papá, yo testifico que esta persona hablaba de mí, en todo momento estaba hablando de mí. Entonces eso es lo que está diciendo ese versículo. Entonces tiene que ver con eternidad. Mis hermanos, si yo lo conozco poco lo voy a dar a conocer. Si yo lo conozco mucho, lo doy a conocer mucho. Y hablemos un poquito de las relaciones de aquí en la tierra, de nuestras amistades. Usted no puede hablar de mí si no me conoce. Pero si usted me conoce mucho, puede hablar mucho. Entonces, de acuerdo a lo que conoce, así hablamos. Entonces, eso es importante porque nosotros vamos a hablar de acuerdo a lo que conocemos. Tengamos entonces cuidado, porque todo, escuchen bien, esto también puede traer algo muy interesante. En el ámbito espiritual, esto puede tener un problema bien serio. Porque muchas personas conocen a las personas en la humanidad, en la carnalidad, o pueden conocerla, mis hermanos, de una forma prejuiciosa. Porque hay personas que, no, si este es así porque como está vestido, debe de ser de estos. Y a veces nosotros creemos conocer a las personas así. Pero tengan cuidado, porque Dios conoce más allá de eso. Dios conoce lo íntimo, lo secreto, lo profundo, la esencia, la raíz de todas las cosas. Dios la conoce. Entonces, cuando nosotros más conocemos a Dios, más vamos a ir conociendo a las personas. Si usted observa las personas que Jesús escogió para que fuesen sus discípulos,
Según dice que ningún líder contemporáneo social secular los hubiera escogido a esos 12. Ninguno de ellos calificaba para ser un líder. Sin embargo, ¿qué fue lo que vio Dios? Pero como Jesús ve lo íntimo, ve lo secreto, ve la revelación, Él ve que ahí hay unas personas que pueden ser trabajadas, moldeadas y pueden ser usadas para su gloria. Entonces, cuando vea esto, muchas veces nosotros queremos conocer a las personas como en nuestra humanidad, como María y Aarón decían nosotros, y Moisés, acusaron a Moisés de haberse casado con una cusita, porque lo estaban viendo humanamente, pero Dios lo estaba viendo desde otro punto de vista. Entonces tengamos cuidado en esto, mis hermanos, porque es a la medida que conocemos a Dios que vamos a ir conociendo las personas, porque la gracia se manifiesta así. Digamos que usted tiene una conexión bien íntima con Dios, y Dios está en usted y el corazón de Él está en usted y usted en Él, y está una persona ahí. Usted comienza, en vez de tener odio para una persona, lo que usted tiene es compasión. Usted lo que tiene es misericordia. Usted lo que quiere es ayudarlo, porque esa es la gracia, porque conoció el Dios de toda gracia. ¿Se recuerdan lo que se llama el Dios de toda gracia que os llamó? Entonces, mientras más conocemos a Dios, vamos a ir conociendo a las personas. Así que Jesús, cuando andaba por la tierra, Él veía, en vez de ver un montón de rebeldes, veía un montón de personas que caminan sin dirección, como ovejas que no tienen pastor, así las veía. Pero si camina en términos humanos, podía ver un montón de rebeldes, gente haragana, gente loca, gente que no tiene nada que hacer. Porque de acuerdo a cómo conocemos a Dios, vamos a conocer realmente la necesidad de nuestros hermanos. Entonces eso es muy importante, mis hermanos, que nosotros lo veamos. Yo quiero decirle, iglesia, propósito eterno, nosotros vivimos para conocerlo a Él, para conocer a Jesús. Y si estuvieran aquí, les diría, repitan conmigo: nosotros vivimos para conocerlo a Él y para darlo a conocer a Él. Porque es a la medida que lo conocemos a Él, que lo damos a conocer a Él. Entonces, vivimos para conocerlo a Él, vivimos para darlo a conocer a Él. Hay personas que viven para conocerlo a Él solamente, no está completo. Vivimos para conocerlo a Él y para darlo a conocer a Él. Porque eso sería egoísmo, que usted conozca una fuente de vida, conozca su fuente de paz, conozca su fuente de gozo, conozca su fuente de sanidad, y vea un montón de personas con necesidad, enfermas, angustiadas, y usted no lo dé a conocer a Él. Entonces vivimos para conocerlo a Él, vivimos para darlo a conocer a Él. ¿Me está entendiendo? Es importante que nosotros entonces lo conozcamos a Él, vivamos para conocerlo a Él y vivamos para darlo a conocer a Él. Está bien que vivamos, mis hermanos, buscando. Hay personas que creen que estarlo buscando a Él es todo, y eso es bueno, pero tiene que ir mientras usted lo va conociendo a Él, vaya dándolo a conocer a Él. ¿Se recuerda aquella mujer en el pozo? Aquella mujer de Samaritana. Se encontró con Él en el pozo. Conoció a alguien que le dijo que había tenido 5 maridos y que el sexto no era tampoco de él. Conoció a un profeta que le dijo todas sus, según él dice, yo no sé si quién es, si es un profeta o qué, lo que sí sé es que me dijo todo mi pasado. ¿Qué fue lo que hizo ella? Lo que conoció de Jesús lo fue a decir a todo el pueblo. O sea, lo conoce a Él, lo dio a conocer. El mensaje de ella era: me encontré con alguien que me dijo toda mi vida. Vengan, ¿quieren conocerlo ustedes? Ahí está. Eso es lo que hizo. ¿Y sabe qué? Toda esa ciudad dice que vino a Él, y los hombres venían a Él a conocerlo. ¿Quién era ese hombre? Entonces usted ve, nosotros vivimos para conocerlo a Él, vivimos para mostrarlo al mundo a Él, para darlo a conocer a Él. Entonces, mis hermanos,
Usted puede estar, y esto es lo bueno de la gracia, y esto es lo bueno del Dios omnipresente, que yo puedo estar solo aquí en este púlpito, pero Él está con usted en su casa también. Y yo lo estoy conociendo aquí, pero usted lo puede estar conociendo ahora en su casa, y usted puede darlo a conocer. Puede estar cerrada su iglesia, pero no está cerrada su boca para que lo dé a conocer a Él, mi hermano. Eso nunca debe de detenerse. Y yo quiero decirle, ninguna enfermedad, ninguna pandemia, ni nada va a detener que el evangelio siga predicándose a las naciones. Ninguna cosa puede detenerlo, porque más lo conocemos a Él, más lo daremos a conocer. Más perseguían a la iglesia, más lo daban a conocer. ¿Se recuerdan la persecución de la iglesia primitiva? Se estaban conociendo a Jesús, iban a la presencia de Dios y los sacaban, los perseguían, y ellos ahí iban dándolo a conocer. Por donde iban, dice la palabra, que ellos iban predicando. Así llenaron el mundo del evangelio. Entonces esto es muy importante. Como líderes tenemos una gran responsabilidad: conocerlo y darlo a conocer. Y es a través de la gracia. Y por eso es que le digo, por eso es que le estoy hablando del camino de la gracia. ¿Por qué? Porque quiero que conozca la gracia de Jesús. Quiero decirle algo, me estoy metiendo aquí en un tema que ni siquiera puedo salir. Ya este es el segundo sobre la gracia y estoy aquí patinando, como dicen, en el mismo lugar. Ni siquiera me deja salir de este punto el Señor. Pero quiero que usted conozca a Dios, conozca, para que, ¿por qué es que la iglesia, mis hermanos, no avanza muchas veces? Porque le está presentando a un Dios diferente, mis hermanos. Le está presentando a un Dios que no conocen. Mi hermano, tú puedes conocer a Dios porque alguien te dice, y el conocimiento de esa persona es el que se te pasa a ti. Pero otra cosa es que tú conozcas a Él, que vayas a Él, porque cuando tú vas a Él, lo conoces a Él. Entonces no esperes, está bien, mi hermano, nosotros solo somos guiados para guiar a un pueblo, pero yo te invito, te estoy guiando a que lo conozcas a Él, porque si lo conoces a Él, te vas a encontrar con la gracia. Y eso es lo que pasó con los líderes de la antigüedad. Estaban caminando, guiando a un pueblo por media ley, pero ellos se encontraron con un Dios de misericordia, de gracia. Porque todo aquel que va a Dios va a encontrar su amor, va a encontrar su misericordia, se va a encontrar con la gracia. La administración, mis hermanos, de las cosas hoy en día nos robó la verdadera administración, que fue a la que fuimos llamados. Y cuando digo de esto, la administración de las cosas nos robó la verdadera administración, es que ahora muchos de nosotros, los líderes, yo me incluyo en ello, nosotros, mis hermanos, estamos muchas veces conduciendo a las personas a la iglesia y no las estamos conduciendo a Cristo. Por eso es que muchas de las personas, porque lo que identifican es que yo te invito a la iglesia. No, usted no lo invite a la iglesia, usted invítelo a que se encuentre con Jesús. Porque sabe que la iglesia es usted. Usted no puede invitar a alguien, yo te invito a la iglesia, no. Entonces tú lo estás invitando a ti, porque tú eres la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La iglesia es imperfecta y tiene un montón de defectos. Entonces invitas a una persona a la iglesia, se encuentra con un montón de defectos, de personas imperfectas, y se decepciona y dice, para estar en esta iglesia mejor estoy afuera. ¿Por qué? Porque los invitaste a una iglesia cuando Jesús no te invitó a que los invitaras a la iglesia. Tu trabajo es conocerlo a Él y darlo a conocer a Él, invitarlo a que lo conozca a Él, porque nosotros solo somos una partícula, un grupo de personas que somos llamados iglesia. Y esa iglesia, por más que se crea santa, igual delante de Dios es pecadora, si solamente es por la gracia de Jesús que nosotros podemos decir que hemos alcanzado misericordia.
Entonces es muy importante que nosotros aprendamos a vivir bajo esa gracia y conocer, mis hermanos, lo que Dios nos ha dado. Por eso es que le digo, la administración de las cosas nos rodó la verdadera administración, que es traerlos a Jesús. Entonces las iglesias ahora están y no quiero entrar en crítica, gloria a Dios por esos que son megas iglesias, pero están interesadas en acaparar multitudes para llenar sus edificios, lo cual está bien, pero no es el llamamiento que Dios hizo. No fue el llamamiento. ¿Por qué? Porque los perdimos en la administración de las cosas. Entonces lo que traemos es acaparando montones de personas para guiarlas, pero mis hermanos, la estamos guiando ahora entonces de formas seculares, porque ya entraremos en ello y no sé si me va a dar el tiempo, pero mis hermanos, pero hemos comenzado a administrar las cosas de una forma diferente. ¿Se imaginan Jesús si hubiera hecho eso? Si dice que lo salían 5,000, lo seguían, sin contar mujeres y niños y las multitudes. Imagínense que él hubiera ido haciendo, ok, bien, tenemos 5,000 aquí, vamos a establecer una iglesia, vamos a poner un pastor aquí. Él hasta se alejaba de esas multitudes, dice la Biblia, él buscaba aislarse, porque él lo que quería era enseñarles el camino, no enseñarles un edificio. Ahora, entonces no hay que congregarse, estamos bien. No le estoy diciendo eso, mi hermano. Lo que le estoy diciendo a usted es que hemos administrado malas cosas. Si nosotros aquí venimos simplemente a ser instruidos para hacer nuestra labor, para hacer nuestro trabajo, es la casa de oración donde juntos venimos a alabar a Dios, a gozarnos en su presencia, pero el trabajo está allá afuera. El trabajo está allá esperando por nosotros. Entonces, lo que nos ha sido dado, mis hermanos, es la palabra de gracia para poder conducirse. Ahora, fíjese esto, muy importante, que nosotros podemos acercarnos a Él, mis hermanos, confiadamente. Mire lo que dice Hebreos, el capítulo 4, versículo 16. Hebreos capítulo 4, versículo 16, dice la palabra del Señor. Algo muy interesante. Acerquémonos pues confiadamente. Mire a dónde. Al trono de la gracia. Wow. En otras palabras dice, no vengan con miedos, tranquilo. Acérquense mire la palabra que usa, al trono de la gracia, para alcanzar, ¿qué dice ahí? Misericordia, y hallar gracia para el oportuno socorro. En otras palabras, cualquier cosa que te esté pasando, que te haya pasado, metida de pata, que hayas fallado delante de Dios, que hayas hecho lo indebido, cualquier cosa, dice, acércate al trono de la gracia, porque dice, vas a hallar oportuno socorro. Eso es lo que está diciendo esa palabra. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar, mire, misericordia. Porque mi hermano, ¿de qué cree que está hablando ahí cuando si te viene a buscar misericordia? Es por un fallo, es por algo. Si tú vienes buscando misericordia, Señora, ten misericordia de mí, acérquense al trono de la gracia. Cualquier persona que ha caído de la gracia del Señor puede venir confiadamente y encontrar misericordia, porque hay un trono de gracia esperando por ti y vas a recibir el oportuno socorro. Dice que no hay razón para decir, no, pero es que yo fallé, allá estoy en el piso. No, levántate, hay oportuno socorro a través de un trono de gracia. Y dice, y vas a encontrar la gracia para el oportuno socorro. No solamente vienes al trono de la gracia, sino que ahora se te es dada gracia para que te socorra, para que te ayude. Eso es lo que está diciendo ese versículo. Entonces es importante, iglesia, no importa dónde estás, ven a
la gracia, ven al trono. Yo me imagino un trono. Un trono es algo grande, es un reino, es algo grande. Y dice, hay un trono de gracia esperando. Ahora, mire cómo se describe Dios ahí en Primera de Pedro capítulo 5. Vaya unas fotos más adelante. Primera de Pedro capítulo 5. Hebreos habla de un trono de gracia. Y Primera de Pedro 5:10 dice así. Oye, recuérdense, allá en hebreo hay un trono de gracia, ¿verdad? Y Primera de Pedro 5:10 dice, mas el Dios, que dice ahí, de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Miren, es poderosísimo ese versículo, mis hermanos. Lo que comienza diciendo, mas el Dios de toda gracia. En otras palabras, por donde quiera que tú le busques, lo vas a encontrar en gracia. Y es muy importante porque Él dice, Él mismo está diciendo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, o sea, que hayas tenido un poquito de lucha, un poquito de batalla, que hayas tenido que pelear con esa área, llámale como le llames, puede ser tentación, puede ser caída, puede ser un defecto, puede ser cualquier cosa, lo que haya, dice que ahí hay un Dios de toda gracia. Ahora dice el verso ahí, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo, Dios mismo, ¿qué dice? Os perfeccione. ¿Tú crees que la perfección viene de ti? Te equivocaste. Lo que dice el versículo, que Él es el que te va a perfeccionar. Después que te haya hecho que te zarandeen un poquito, dice, Él mismo te va a perfeccionar. Ahora mira el proceso de la perfección. Dice así, Él mismo te perfeccione, afirme. O sea, estabas aguado, estabas medio chueco, te pone firme. Dice, te afirme. Pero no solo eso, fortalezca. En otras palabras, ¿qué te diciendo ahí? Te va a poner, estabas todo chueco, te endereza. Estabas todo débil, te da vitamina, te da alimento, te da fuerza. Él dice, te da fortaleza, y ahora que te ha perfeccionado, afirmado y fortalecido, ahora ¿qué es lo que dice? Y Él te establezca. Eso es maravilloso. Amo su palabra porque encuentro tanta bendición, mi hermano. Que el Señor nos ayude para que podamos nosotros, mis hermanos, seguir creciendo. Moisés cuidó a Israel 40 años y ¿sabe qué pasó? No cumplió el propósito, no llegó a cumplir Moisés de llevarlos hacia Canaán. Y le quiero decir algo en esto: cuidar sin destino no cumple el propósito de Dios. Podemos pasar toda una vida cuidando gente que no va a ningún lado. Se lo vuelvo a decir, podemos pasar toda una vida cuidando a personas que van a ningún lado, y eso es desgaste y eso no tiene propósito. Por eso es que yo le digo, invitarlo a usted que venga a la iglesia a escucharme a mí hablar está bien, pero yo quiero que lo aprenda a escuchar a Él, porque Él habla mejor que mí, porque yo solo soy un portavoz de Él. Usted no tiene que ir tras el portavoz, usted vaya directamente a Él.
Y aunque Dios me ha dado cierta palabra de revelación y de gracia, amén, dele gloria a Dios por su pastor, está bien eso. Pero si usted todavía no está satisfecho con el alimento que yo le doy, vaya a Dios. ¿Sabe qué es lo que está de moda ahora? ¿Sabe cuál es lo que se ha puesto de moda hoy en día? Y no tengo problema con eso, porque nosotros mismos transmitimos los programas por las redes sociales. Entonces los miembros vamos buscando al mejor predicador de YouTube para llenar nuestras expectativas. Algo que a mí me guste, está bien todo eso, pero ¿por qué no va a Jesús también? Si usted puede ir directamente a Jesús, ¿sabe a quién voy yo? A Él, porque Él es el único que tiene palabras de vida eterna. Todo eso está bien, yo no le estoy diciendo que no lo haga, pero si usted va tras los youtubers cristianos hoy en día y está dejando a Dios a un lado, está mal, porque Él es la fuente de la vida. Porque de repente se va a encontrar con uno que lo va a tergiversar, lo va a enviar a otro lado, porque los espíritus de confusión están en los aires. Así que yo le digo, mientras usted va a Jesús no se pierde, pero usted puede ir tras un líder y perderse. Porque no, cada quien tiene, mis hermanos, tiene una forma, tiene una perspectiva y ha sido dado para un pueblo. Entonces no podemos nosotros vivir cambiando las cosas. Vamos a Jesús, vayamos a Él. Él es nuestra fuente. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Mire, cuidar, mis hermanos, podemos pasar una vida cuidando gente que no va a ningún lado. Nosotros debemos de cuidar con dirección y destino. Entonces mi trabajo es direccionarlo a usted a Cristo, porque ese es mi trabajo, guiarlo, que vaya a Cristo, que vaya a Cristo, que vaya a Cristo. En Filipenses capítulo 1, ya casi vamos a ir terminando, unas cuantas cosas más. Filipenses capítulo 1 versículo 3 dice así: doy gracias doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Mis hermanos, Pablo está reconociendo ahí, dice, él está siempre dando en sus oraciones, rogando a Dios por ellos vosotros, por vuestra comunión. Le dije que a veces nosotros hemos mal administrado la iglesia, porque saben nuestras oraciones, Señor, que no dejen de congregarse, Señor, que no falten a la iglesia, y está bien eso, pero la mejor oración es, Señor, que nunca se les corte la comunión contigo, Señor, que estén conectados en todo tiempo, en todo lugar, que no les falle, porque sabe, en esos momentos donde están aisladas las personas, quien los puede auxiliar es Él. Guiar a 10,000 personas de forma secular es una cosa, pero guiar a la manera de Dios es otra. Lidiar, ¿sabe una cosa? Le voy a decir una palabra: liderar. También tiene un significado, es lidiar, guiar. Y cuando habla de lidiar, está hablando de lidiar con los problemas que se presentan. Un líder está llamado a lidiar con los problemas que se presenten en el pueblo. Todos tenemos que lidiar con estos problemas. Todo líder que fue llamado por Dios tiene que lidiar con problemas. Liderar también, lidiar es trabajar con todas esas cosas que se presentan. Y esto es muy importante, mi hermanos, que se agarre de Dios, porque lo que le voy a decir quizás va a tener un final en esta enseñanza, un poco como quizás puede parecer triste. Moisés, le dije que fue llamado a sacar al pueblo de Israel de Egipto hacia Canaán, liderarlo, a lidiar con los problemas. Pero en cierto camino, cuando ya estaba cerca,
no pudo lidiar con algo en sus vidas. Y esto le causó que se detuviera no el propósito, sino él quedara fuera del propósito. Porque el propósito de él era llevarlos hasta Canaán. Ahora ellos entraron a Canaán, pero él no pudo entrar. Él no fue el que los entró, sino fue Josué, su sucesor. Entonces esto es también importante. Uno lidera cuando sabe lidiar con los problemas que se presentan. Te lo vuelvo a repetir, uno es un líder o lidera cuando sabe lidiar con los problemas que se presentan. Lidiar es igual a trabajar con los problemas que se presentan sin perder la mansedumbre y la humildad. El día que Moisés no pudo lidiar con los problemas de las gentes, quedó fuera del propósito de Dios. ¿Sabía eso usted? No estoy hablando de que se fue al infierno, nada de eso, no. Estoy hablando de que el propósito de él era llevarlo de Egipto hacia adentro, la Canaán. Pero el día que Moisés no pudo lidiar con un problema que se le presentó con la gente, quedó fuera del propósito de Dios. Y con eso termino. Vayamos al libro del Número, capítulo 20. ¿Sabe por qué hay personas que no están en la iglesia hoy en día? Líderes. La respuesta está ahí, porque no pudieron lidiar con su problema y quedaron fuera del propósito. Nadie los sacó, Dios mismo. ¿Por qué? Porque no pudieron lidiar con los problemas de la gente. Número capítulo 20. Como les dije, es una historia que quedó escrita ahí media triste, pero esta es la vivencia puede ser de muchos líderes. El versículo voy a leer desde el versículo 7. Le voy a leer lo que pasaba antes. ¿Qué pasaba? Que el pueblo de Israel iba de camino y llegaron a un lugar y acamparon ahí. Ahí fue donde murió María, ahí fue donde fue sepultada. Y no había agua, no tenía agua, y la congregación tenía sed, y se juntaron todos contra Moisés y Aarón, y hablaron contra Moisés, y comenzaron a decir lo mismo: ojalá hubiésemos muerto cuando parecíamos allá nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué nos hiciste venir a la congregación, a este desierto, para que muramos aquí nosotros? Bla, 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 y que mueran nuestras bestias. Ellos estaban renegando. ¿Y por qué nos has hecho subir a Egipto para traernos a este lugar? No es lugar de cementera. Y estaban renegando de higuera, viña, no hay granada, no hay nada, y aún agua no tenemos para beber. ¿Dónde está todo eso que nos prometiste? Dijiste que íbamos a estar bien y estamos mal, no tenemos comida, no tenemos bebida, no tenemos nada. Y estaban casi que los linchaban a ellos. Y se fue Moisés y Aarón delante de Jehová a orar. Y se fueron a presentarle: mira, Señor, aquí el pueblo está aquí muy mal. El versículo 7 dice así: y habló Jehová a Moisés diciendo: mírense lo que pasa cuando ya hemos perdido la paciencia. Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña. Mire, dice: hablad a la peña. Toma la vara, ve con Aarón y ve delante del pueblo y háblale a la peña en vista de ellos. Y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Ahí estaba la solución. Estaba diciendo Dios: este pueblo está renegando, y ve, toma la vara, ve con Aarón, háblale a la peña, y la peña te va a dar agua. Esa era la instrucción. Pero ¿sabe qué es lo que pasa cuando nosotros ya hemos perdido la paciencia? ¿Sabe qué es lo que pasa cuando ya estamos fastidiados? No oímos las instrucciones. ¿Le ha pasado a usted alguna vez que está tan furioso que no escucha las instrucciones que se le dieron? Usted está escuchando su propio enojo, su propia voz, su propia ira, su propia molestia. Dios le está diciendo que agarre la vara, que se vaya presente delante del pueblo y que le hable a la roca.
Pero ellos estaban muy molestos. Y el versículo 10 dice: y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, miren lo que les dice: oíd ahora, rebeldes. Y ahí está fea la cosa, mis hermanos. Estaba molesto. ¿Qué cree usted que dice esa, que decir la palabra? Él estaba molesto, estaba enojado. Ahí se le perdió los estribos, podríamos decir ahora. Oíd ahora, rebeldes, mire, os haremos salir agua de esta peña. Está hablando de él y Aarón y él. Pero quien va a sacar la agua es Dios. ¿Cuál es la palabra correcta ahí? Escuchen, mis hermanos, ahora nuestro Dios les va a hacer que les brote agua de esa peña. Ahí estaba. Pero ahora dice: haremos salir agua de esta peña. Y miren el versículo 11, otro error garrafal. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con la vara 2 veces y salieron muchas aguas y bebió todo el pueblo. ¿Cuál era la instrucción? Toma la vara, preséntate delante. Recuérdense que la vara era el símbolo del Espíritu Santo en su vida. Le había sido esa vara, mis hermanos, simbolizaba el Espíritu Santo. Lo que le estaba diciendo: lleva el Espíritu Santo contigo, ve a ellos. Pero ¿sabe qué estaba pasando en ese momento? Él toma la vara y con el Espíritu Santo, mis hermanos, golpeó la piedra 2 veces, algo que Dios no le había dicho. No le había dicho que golpeara. ¿Y sabe qué podemos hacer ahora, mi hermano? Si nosotros no estamos conectados con Jesús, el momento que un líder no está conectado con Jesús, su misma humanidad, y utiliza la misma que Dios le ha dado para golpear a la gente. Pero la gracia te detiene, porque la gracia es misericordia, es sin favor inmerecido. Recuérdese eso. El pueblo estaba murmurando, estaba renegando, estaba arremetiendo con ellos, pero la gracia de Dios estaba ahí y les iba a dar agua sin molestarse, sin fastidiarse, sin ultrajarlo. Simplemente les dijo: ve, háblale a esa roca y les va a dar agua. Gracia. Pero ahora ¿qué? La ley viene y ahora quería pegarles a rebeldes. Haremos nosotros sacarles agua, y agarró la vara y golpeó la roca 2 veces, dice. ¿Se da cuenta cómo de la gracia podemos pasar fácilmente al otro lado? Tengamos cuidado, mis hermanos líderes, porque un fallón de esos puede ser garrafal. Aquí se encuentra Moisés, y mire cómo es Dios. Yo, si hubieras hecho, por eso que no soy Dios, gracias a Dios. Si yo hubiera sido Dios, lo dejo en ridículo a Moisés y a Aarón, y no hubiera pecado, ¿saben? Nada de agua le hubiera dado hoy. Es que uno se conoce, humanamente eso es lo que hubiéramos hecho. Y yo me calculo que quizás muchos que están escuchando harían hecho lo mismo. Lo quiere hacer a su manera, yo le doy agua. Y golpea la piedra y yo hubiera estado ahí riéndome un poquito. Pero Señor, ¿y por qué no sale agua? Y te dije que le hablaras, no que la golpearas. Y yo hubiera tenido un argumento para defenderme. Así somos nosotros. Cuando tenemos la razón, hacemos la maldad. Pero una vez más les muestro la gracia de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que hizo Dios? Dice: golpeó la roca, y el agua, ¿qué dice? Cayó mucha agua. Ese es Dios de toda gracia. ¿Merecía que Dios le hiciera el milagro a Moisés? Lo que merecía es dejarlo en ridículo, ¿sí o no? Merecía que Dios lo ridiculizara delante del pueblo porque él no lo glorificó. Ahora mi venganza es: tú no me diste la gloria a mí, pues yo ahora te voy a dejar en vergüenza. Pero eso es humano. Dios se la guardó y no quiso dejarlo en vergüenza.
¿Cuántos de nosotros nos gusta avergonzar a las personas? No, si se lo merece. Señor, tú eres mi justicia, que le caiga fuego del cielo. Aleluya. Ay, hermano, qué lejos estamos de conocer la gracia. Entonces queremos que Dios haga lo que nosotros queremos hacer porque tenemos un corazón resentido, lleno de odio, lleno de enojo, y queremos golpear con el Espíritu Santo, mis hermanos. Y saben, nosotros somos bien espirituales porque cuando queremos dañar a alguien hasta buscamos versículos que se acomoden a nuestra teoría para darle a la persona. Y ya esos versículos ya llevan maldad, son versículos sí, pero son torcidos. Porque son versículos que lo has querido acomodar a tu rebelión, que se acomoden para que digan lo que tú quieres mandar, cuando el versículo lo que está diciendo es otra cosa. Tengamos cuidado con utilizar la palabra, mis hermanos, para ello, porque no fue dada con ese propósito. Entonces nosotros torcemos, hacemos que la palabra se torne a nuestro favor para que descienda fuego del cielo y los consuma, Señor. ¿Se recuerdan aquellos dos que Jesús estaba? Señor, ¿quieres que oremos? Y así como Elías, mandes fuego del cielo y los consuma. Ellos estaban utilizando la palabra, pero estaban ahí molestos porque no les habían hecho el favor. Ahora Dios les dice, Jesús les dice, ustedes no saben ni de qué espíritu son, porque estaban queriendo utilizar la Biblia para hacer algo incorrecto. Ahora, esto nos lleva a mucha enseñanza. Mis hermanos, Dios no hizo eso. Él le hizo que sacaran el agua. Salió el agua. El pueblo tomó, quedaron felices, pero ahora vino su amigo y le dice, vamos a hablar, Moisés, siéntate por un poquito, por favor. Mira, mi hijo, quiero decirte que te amo y no quise dejarte vergüenza delante del pueblo de Israel. No me honraste, no me diste la gloria, pero te la dejé pasar por alto. Versículo 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. Miren, no creísteis en mí, dice, para santificarme. Ya solo hablaremos otro día de esa parte. Delante de los hijos de Israel. Por tanto, le dice, no meterás a esta congregación en la tierra que les he dado. Punto. ¿Parecerá severo el castigo? Yo creo que hubiera sido más ridículo que lo hubiera dejado ahí en ridículo delante de la gente si no le hubiera sacado agua. Pero le dejó pasar eso por la gracia. Pero le dijo, no vas a entrar. Deja, el pueblo va a entrar, pero yo creo que tú ya estás perdiendo los estribos. Yo creo que los años quizás ya te están afectando. Yo creo que es tiempo que alguien te releve y sigue el camino. Dale espacio a alguien más que vaya. Yo no sé cómo lo quieras ver tú. Pero es más, dice la Biblia que ni siquiera de Moisés tiene registro de la muerte. Prácticamente es lo que le estaba diciendo. Era su amigo, ¿no? ¿Se recuerda lo que leímos la semana pasada, que era amigo? Ya, mi amigo, creo que es tiempo que cuelgues los guantes. Otro va a tomar tu lugar. Antes de que siga golpeando gente, antes de que siga deshonrando, mejor tranquilito. Allí lo hemos visto como algo trágico. Sí, puede ser algo trágico, pero Dios sabe, recuérdense, darnos hasta donde nosotros podemos llegar. No le da más de lo que puede llevar. Hasta ahí se quedó con él. Gloria a Dios por Moisés. Ahora, si ustedes lo ven mal, dirán, pero qué bárbaro, Dios, qué injusto fue. No, Dios fue justo. Y es más, mis hermanos, aún cuando en la transfiguración allá en el monte con Jesús, ¿a quién fue que vio? A Elías en las nubes. ¿Se recuerdan con quién fue que subió a hablar? Con Elías. ¿Y con quién? Con Moisés. Pues Moisés no perdió ningún. Él le fue privado de su visión. El propósito se cumplió, pero él fue detenido ahí. ¿Pudo haber llegado a esas hazañas? Sí. Pero yo quiero que usted vea que cómo es Dios con su gracia. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, para que podamos
podemos ver a ese Dios, mis hermanos, que la palabra enseña, guiados por su gracia. Y podamos guiar a este pueblo, mis hermanos, en su gracia. Déjeme decirle, tan horrible me siento yo como líder cuando a veces uso una palabra áspera sobre usted y siento que fue, usted no sabe cómo sufro yo cuando se sale una palabra que va fuera de tono, algo que... ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene a mí y me dice, hijo, tranquilo, no es en tus fuerzas, no es con espada, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu. Y yo queriendo convencer a las personas de pecado, de justicia y de juicio, y el Espíritu Santo me dice, ese es mi trabajo, hazte a un lado tú háblales, pero tú no eres el llamado a esa misión. El Señor nos ayude, mis hermanos. Oremos a nuestro Dios porque el tiempo avanzó. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, vamos en un camino, Dios, hacia la eternidad, Señor, con propósitos eternos. Señor, y el camino que nos has trazado, Dios, es el camino de la gracia en estos tiempos hacia nosotros, Dios. Permítenos que nunca nos salgamos de tu gracia, Señor. Salirse de la gracia, Señor, es equivalente a perder el propósito. Moisés se salió de la gracia y no pudo llegar a Canaán con el pueblo. Pero tú nos dices en tu palabra, Dios, que el Dios de toda gracia, Dios, está con nosotros. Y que podemos acercarnos, Dios, hacia ese trono de gracia, Dios, y encontraremos el oportuno socorro. Señor, ayúdanos, Dios, para correr a esa gracia, Dios. Cuando estemos sintiendo, Dios, que nuestras fuerzas, Dios, están tambaleando, cuando estamos perdiendo el control, cuando estamos queriendo hacer lo indebido, Señor. Ayúdanos, Padre, te lo suplico, en el nombre de Jesús.